24 de junio. Eran las 6:12 de la mañana cuando el primer disparo retumbó en las montañas que rodean Tiamba, una pequeña comunidad enclavada entre huertas de aguacate y caminos polvorientos. Lo que debería haber sido una jornada tranquila de trabajo campesino comenzó con el estruendo seco de ráfagas de armas largas, el sobrevuelo de helicópteros artillados y el miedo trepando por los corazones de quienes aún no habían salido de sus casas. El sonido de las balas rompió el canto de los gallos. Los perros ladraban sin control. Las madres abrazaban a sus hijos, sin saber si era mejor esconderse bajo las camas o intentar huir hacia los cerros. La comunidad estaba siendo sitiada. A los pocos minutos, los teléfonos empezaron a sonar. No eran alarmas oficiales. Eran los vecinos avisándose entre sí. No salgas. Se están dando con todo por la carretera. Hay camionetas con hombres armados en la entrada del pueblo. La confusión reinaba, pero una cosa estaba clara. El infierno había llegado a Tiamba. Fue entonces cuando apareció él. Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. No se escondió. No esperó informes. No redactó comunicados. Tomó su celular, abrió una transmisión en vivo y dijo lo que nadie se atrevía. Estamos bajo ataque, y esta vez no es cualquier enfrentamiento. La tensión se sentía en cada palabra. Manso no solo alertaba, se plantaba, daba la cara. Y aunque en ese momento pocos lo sabían, lo que estaba ocurriendo no era un hecho aislado. Era el inicio de una serie de revelaciones, operaciones militares, descubrimientos escalofriantes y una batalla por el alma de una ciudad que se resiste a caer. No fue un comunicado oficial, no fue una rueda de prensa, fue una transmisión en vivo, cruda, directa, humana. Carlos Manso no tenía escoltas alrededor ni un discurso preparado, solo su celular, el sudor en la frente y la urgencia de alguien que sabía que cada segundo podía significar una vida menos. Estamos bajo ataque, tomen precauciones. Esa frase, simple pero demoledora, detuvo Uruapan. Las tiendas comenzaron a cerrar sus cortinas metálicas. Las escuelas suspendieron clases. Los taxis dejaron de circular. En cuestión de minutos, la ciudad se sumió en un silencio tenso, como si todos contuvieran el aliento al mismo tiempo. Pero lo que más impactó no fue solo el mensaje. Fue el rostro de Manso, ojeras marcadas, la voz apenas contenida, el miedo disfrazado de coraje, y esa mirada, la de un hombre que sabe que está solo, pero no se va a rendir. Mientras hablaba, el paisaje detrás de él cambiaba. Vehículos blindados pasaban a toda velocidad. Helicópteros cruzaban el cielo, y la señal temblaba por momentos. Pero él seguía transmitiendo. Voy camino a Tiamba. No podemos permitir que ellos ganen. Ustedes cuídense. Manténganse informados. Yo daré la cara. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Qué harías si tu alcalde dijera eso en vivo? ¿Saldrías a ayudar o te esconderías con tu familia? Responde en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Carlos Manso no estaba actuando. No buscaba likes. Estaba desesperado. Estaba cansado. Pero más que nada, estaba decidido. Si quieres que más personas conozcan la realidad de lo que pasa en México, suscríbete, activa la campana y comparte este video. Porque lo que hoy sucede en Uruapan puede suceder mañana en cualquier otra ciudad. No era un enfrentamiento cualquiera. Era una emboscada orquestada con precisión quirúrgica. Y el escenario no podía ser más estratégico. Los espesos bosques que rodean Tiamba. Esta zona, a simple vista tranquila y fértil, ha sido utilizada durante años como ruta de escape, zona de entrenamiento y corredor de tráfico por el crimen organizado. Pero lo que encontraron las fuerzas federales al internarse esa mañana fue aterrador. Entre árboles torcidos, huertas sembradas con esfuerzo y caminos rurales apenas transitables, se escondía un arsenal de guerra. Fusiles, Barrett calibre .50, armas diseñadas para perforar blindajes,
Drones de alta gama, equipados con cámaras térmicas, radios con comunicación encriptada y huellas frescas de botas tácticas que no pertenecían al ejército. Los sicarios no improvisaron. Estaban posicionados. Esperaban. Sabían por dónde vendrían los soldados. Conocían el terreno mejor que nadie y habían trazado una ruta de fuego. No era un ataque desesperado. Era una operación militar encubierta bajo la sombra del narco. Las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a replegarse momentáneamente. El enemigo no solo estaba mejor armado, estaba organizado. Y lo más escalofriante, los árboles se habían convertido en francotiradores silenciosos. El bosque ya no era naturaleza, era trampa. ¿Crees que los cárteles han superado a las autoridades en estrategia y armamento? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Tiamba no era solo un pueblo más en Michoacán. Era, y sigue siendo, un nodo de poder criminal. Un lugar donde el crimen no se esconde. Se entrena, se camufla y dispara. Lo que las fuerzas federales enfrentaron esa mañana no fue un grupo de criminales improvisados. Fue un ejército clandestino. Desde los primeros minutos del operativo, los helicópteros de reconocimiento captaron movimientos inusuales. Los árboles parecían moverse, pero no por el viento. Eran drones de vigilancia operados por los sicarios, monitoreando desde el aire la entrada de las tropas. Esos drones no eran juguetes. Tenían cámaras térmicas, visión nocturna y señal encriptada. Tecnología que ni siquiera muchas corporaciones policiales tienen. Cuando el Ejército y la Guardia Nacional intentaron avanzar, fueron recibidos por una lluvia de fuego coordinado. Desde las alturas y desde el suelo, los delincuentes no disparaban al azar. Estaban posicionados. Sabían cuándo y dónde tirar. Cada disparo tenía una dirección, una intención. En el suelo, los militares encontraron casquillos de fusiles Barrett, calibre .50, armas capaces de atravesar blindajes. También se detectó el uso de granadas defensivas, miras con láser de largo alcance y hasta detonadores electrónicos. No estamos hablando de pistolas comunes. Estamos hablando de armamento de guerra, el mismo que se usa en conflictos internacionales. 2 sicarios fueron abatidos, sí, pero la mayoría desapareció entre los cerros, guiados por radios de alta frecuencia y rutas perfectamente trazadas. Sabían cada curva, cada escondite. Algunos incluso se cambiaron de ropa en el camino para camuflarse como campesinos. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Cómo es posible que estos grupos tengan acceso a tecnología y armas más sofisticadas que nuestras propias Fuerzas Armadas? Porque esto no fue un choque entre policías y ladrones. Fue un choque entre un Estado debilitado y un crimen organizado que se comporta como una estructura militar paralela. ¿Crees que los cárteles ya superaron al Estado en poder armado? Estamos preparados para una guerra que ya no es solo territorial, sino tecnológica y estratégica. Cuéntanos en los comentarios. Queremos tu voz en este debate. Mientras tanto, el mensaje es claro. El enemigo no solo dispara mejor, está más preparado, tiene más recursos y ya no tiene miedo. Hablar de Tiamba es hablar de un pueblo atrapado entre 2 fuegos. Un territorio que ya no pertenece a sus campesinos ni a sus familias, sino al miedo. Ubicada en las afueras de Uruapan, esta comunidad, alguna vez reconocida por su producción agrícola y su tranquilidad rural, se ha transformado en una zona de guerra sin nombre oficial. Para el gobierno, es foco rojo. Para sus habitantes, es tierra de nadie. Y para los cárteles, es un premio estratégico. Desde hace más de 3 años, Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG, han convertido este territorio en su tablero de ajedrez. Aquí no se juega por ideología, se juega por control de rutas, huertas, caminos de sustracción de armamento y pasos de drogas hacia el norte del país. Los bloqueos carreteros son cosa de todos los meses.
los asesinatos selectivos, de todas las semanas, y los enfrentamientos armados, a veces, del mismo día. Cada árbol puede esconder un rifle. Cada bodega abandonada puede ser una casa de seguridad. Cada joven que desaparece podría estar siendo entrenado como sicario o ejecutado como traidor. Las fuerzas del orden no patrullan, sobreviven. Y los civiles ya no preguntan ¿cuándo va a mejorar esto?, sino ¿quién será el próximo en morir? ¿Te imaginas vivir en un lugar donde salir a trabajar es una ruleta rusa diaria? ¿Qué harías si tu comunidad fuera convertida en campo de batalla entre dos ejércitos criminales? El terror no se mide solo en balas, también se mide en silencio. Y Tiamba lleva años enmudecida por el ruido de las armas. Aquí, los niños han aprendido a distinguir entre el sonido de un AK-47 y un AR-15 antes de saber multiplicar. Y las madres ya no piden milagros. Piden que sus hijos regresen vivos del campo. ¿Crees que el gobierno debería declarar estas zonas como estados de excepción? ¿O es demasiado tarde para recuperar lo perdido? Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. Porque Tiamba ya no es solo un punto en el mapa de Michoacán. Es el epicentro de una guerra que el país entero ha decidido ignorar. Pero aquí nadie puede mirar hacia otro lado. Cuando las balas silban, la mayoría corre. Cuando los helicópteros sobrevuelan, la mayoría se esconde. Pero Carlos Manso, ese 24 de junio, hizo todo lo contrario. Dio la cara. No esperó a que lo llamaran desde la capital. No pidió permiso. No buscó proteger su imagen. Se conectó en vivo mientras las detonaciones aún se escuchaban a la distancia y los convoyes militares atravesaban los caminos de Tiamba. Con un teléfono tembloroso entre sus manos y una voz firme, aunque cargada de cansancio, lanzó un grito que no venía de un cargo político, sino de un hombre desesperado por salvar a su gente. Si su estrategia funciona en otros estados, que venga aquí. Si no, estoy dispuesto a renunciar. Así, sin filtros, sin miedo y sin rodeos, nombró directamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno Federal. No como una provocación, sino como un último intento de despertar al Estado antes de que la sangre siga corriendo. ¿Y sabes por qué fue tan impactante? Porque en un país donde muchos alcaldes prefieren callar, pactar o huir, Carlos Manso decidió hablar, enfrentar y quedarse. Ese acto no fue solo una denuncia, fue una condena voluntaria. Porque todo aquel que desafía públicamente al crimen y a la negligencia gubernamental se convierte automáticamente en blanco. Y él lo sabía, pero aún así habló. ¿Tú crees que un líder debe arriesgar su vida por su comunidad? ¿O debería protegerse primero para seguir gobernando después? Déjalo en los comentarios. Este debate es urgente. El pueblo no necesita héroes con capa. Necesita funcionarios que no se agachen ante la violencia, que no repitan discursos vacíos. Y ese día, Manso no fue político. Fue ciudadano, fue padre, fue hermano de una tierra que clama por justicia. Cuando el humo del enfrentamiento en Tiamba comenzó a disiparse, las fuerzas federales sabían que no podían retirarse. El silencio que volvió a caer sobre los cerros no era señal de paz, sino el rastro de algo mucho más profundo y oscuro. Fue así como comenzó el operativo de rastreo en Arroyo Colorado, una zona boscosa que, según reportes de inteligencia, funcionaba como corredor y escondite del grupo armado que había emboscado a las autoridades. Lo que encontraron allí no fue casualidad, fue una revelación. Entre la maleza húmeda, dentro de zanjas improvisadas y casas de seguridad camufladas, las autoridades hallaron 2 cuerpos más de sicarios caídos, rodeados de fusiles de asalto, granadas de fragmentación sin detonar, cargadores, mochilas tácticas, drogas y radios con canales encriptados. Pero el hallazgo que congeló la sangre de todos fue otro. Varias de las armas tenían registros del ejército mexicano. Sí,
Parte del arsenal había sido robado directamente de instalaciones militares. Y entonces surgió la pregunta que nadie en las ruedas de prensa quiso responder. ¿Cómo llegó armamento oficial a manos del crimen organizado? La red criminal operando en Tiamba no solo estaba bien armada, estaba mejor informada, mejor financiada y mejor conectada. No se trataba de delincuentes improvisados. Se trataba de una estructura casi militar que había logrado infiltrar o corromper cadenas completas de suministro estatal, desde adentro. Además, los equipos de comunicación incautados revelaron algo aún más preocupante. Los sicarios contaban con tecnología para evadir rastreo satelital, compartir ubicaciones codificadas y escuchar transmisiones policiales. Una guerra tecnológica. Y el narco, al parecer, va ganando. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la corrupción dentro del sistema permite esta clase de filtraciones? ¿Qué medidas urgentes crees que deberían tomarse? Déjalo en los comentarios. Tu voz es parte del cambio. Arroyo Colorado dejó de ser un punto geográfico. Ahora es el símbolo de una verdad incómoda. Los cárteles no solo desafían al Estado. Muchas veces lo superan con armas que una vez fueron nuestras. Lo más aterrador no fueron las armas, no fueron las granadas, ni siquiera los cuerpos. Lo más aterrador fue lo que apareció en las memorias USB y los celulares incautados. Videos que no deberían existir. Imágenes grabadas por los propios sicarios donde se observaba a menores de edad, algunos con apenas 13 o 14 años, realizando entrenamientos paramilitares en plena sierra, en improvisados campamentos que parecían sacados de una zona de guerra extranjera. Niños con fusiles de asalto, aprendiendo a disparar desde posiciones agachadas, ejecutando maniobras de emboscada y practicando con blancos humanos simulados. Algunos incluso recibían instrucciones en otros idiomas. Lo más desconcertante, voces con acento centroamericano, rostros que no eran locales, menores de origen venezolano, hondureño y colombiano. La pregunta surgió de inmediato. ¿Desde cuándo el crimen organizado mexicano se convirtió en una red de reclutamiento internacional? Porque esto ya no es solo narcotráfico. Esto es una estructura paramilitar, una escuela de guerra financiada por el crimen. Y mientras los gobiernos discuten reformas y estadísticas, los cárteles entrenan niños para matar. Niños que deberían estar en una cancha, en una escuela, en su casa viendo caricaturas, pero que hoy aprenden a identificar calibres, emboscar convoyes y ejecutar sin temblar. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos ahora? ¿Dónde está la ONU, UNICEF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque mientras el mundo sigue discutiendo sobre violencia, en Michoacán hay menores que ya saben desmontar un rifle en 40 segundos. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe considerar esto como terrorismo interno? ¿Qué castigo debería recibir quien recluta a un niño para matar? Escribe tu opinión abajo, porque tu voz puede ser el principio de algo más grande. Este hallazgo no solo indigna, despierta. Despierta a un país que ya no puede cerrar los ojos. Uruapan ya no es solo un punto estratégico en el mapa del narcotráfico. Es una ciudad tomada como rehén. Una comunidad entera secuestrada sin cadenas visibles, pero atada por el miedo. Las rutas que antes conectaban a los campesinos con el comercio local, hoy sirven como corredores de traslado para metanfetamina, armas y dinero sucio. Las calles que antes vibraban con vida, hoy son patrulladas no por policías, sino por halcones, jóvenes en motocicleta que vigilan, reportan y, si es necesario, ejecutan. En el centro, los comerciantes pagan cuota cada semana. Algunos han cerrado sus negocios. Otros han sido ejecutados por negarse. En las colonias, las familias viven con las ventanas cubiertas, los celulares sin señal y los labios sellados. Porque aquí, el que habla, desaparece. Y en las oficinas del ayuntamiento, el ambiente es igual de hostil. No solo han matado a civiles, han matado a alcaldes,
Han dejado mensajes en cartulinas, videos en redes y cuerpos colgados en puentes. El mensaje es claro: nadie manda aquí, excepto nosotros. Carlos Manso no lo dijo con adornos. Lo dijo como quien ya no tiene más tiempo que perder. Si no actuamos ya, perderemos todo lo que hemos construido. Y no es una metáfora. Uruapan es una ciudad rica en cultura, en agricultura, en historia, pero hoy está agonizando, sitiada por un sistema criminal que no solo mata, también gobierna desde las sombras. ¿Tú crees que una ciudad puede sobrevivir sin libertad, sin justicia, sin voz? ¿Se puede reconstruir algo que está siendo devorado desde adentro? Cuéntalo en los comentarios. Queremos escuchar la opinión de quienes aún creen en el poder de la verdad. Uruapan no necesita discursos, necesita acción, necesita protección, necesita que todo México despierte. Porque hoy es Uruapan. Mañana puede ser cualquier otra ciudad. Lo ocurrido en Tiamba no fue un caso aislado. Fue una ventana, una dolorosa, cruda y reveladora ventana, hacia una guerra que ya está ocurriendo dentro de México. Las balas no solo perforaron el aire, perforaron también la ilusión de que el crimen está contenido. Porque la verdad es esta: las redes criminales no solo se esconden, gobiernan, reclutan, castigan, controlan. Y lo hacen con la impunidad de quien sabe que el sistema está infiltrado, dividido y muchas veces ausente. El operativo en Tiamba mostró que el Estado aún puede responder, que el Ejército y la Guardia Nacional pueden actuar con fuerza, pero también dejó al descubierto que eso no basta. No cuando los enemigos ya están adentro, no cuando los niños empuñan fusiles, no cuando el miedo gobierna más que la ley. Sin embargo, no todo está perdido, porque en medio del caos hay voces que aún no se quiebran. Hay líderes, como Carlos Manso, que siguen de pie, sin escoltas, sin recursos, sin respaldo político real, pero con coraje, con dignidad, con una determinación que, aunque solitaria, enciende esperanza. Este no es el final de una historia. Es el comienzo de una lucha que nos involucra a todos. ¿Tú qué piensas? ¿Aún puede México ganar esta guerra contra los cárteles? ¿O ya es demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Tu voz puede despertar a quienes aún duermen. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesita entender lo que realmente está pasando. Porque mientras muchos medios callan por miedo o conveniencia, nosotros estamos aquí para contar lo que otros no quieren mostrar. Esto apenas comienza, y si queremos que termine bien, no podemos mirar hacia otro lado.